Bien, Gonzalo. Bien, ahí estoy grabando nuevamente. Sí, ya estoy grabando, Fabián. Acuérdese de grabar. Estoy grabando nuevamente, así que lo van a ver por separado. El video de la clase de hoy, que si bien es en la semana 2, lo van a ver en la semana 1. ¿Sí? De la unidad número 1. Bien. Eh, Algo que no les conté, que en el plan anterior al 2019, que entró en vigencia el año pasado, en 2020, pues no lo llaman 2020 y ya está. Así no me vuelvo loco. Eh, Esta materia pasó a ser del primer año y antes era del segundo año. Siempre fue una isla sin materias correlativas y me ha pasado muchas veces de que se recibían con esta materia. Alumnos que, como sabían que no les daban correlativas a futuro ni para atrás, o sea, a veces la cursaban como la última materia. Así que bueno, ahora como están en el primer año, ya se hace más difícil que suceda eso. Bien, vamos a arrancar con la unidad número 2. Me imagino del otro lado ustedes las ganas que tienen de escuchar la unidad número 2 y yo de darlas. Estoy. Se enojó Fabio, se fue. Fabio directamente no quiso, se fue. No, me imagino que debe cansar a agotar. Es agotador ya escucharme casi 2 horas y vamos por un poquito más. Eh, Vamos por la unidad número 2. Y bien, esto lo acabamos de ver, no lo vimos en la clase pasada, lo vimos hoy que es un software, así que quiero que me lo digan ustedes, ¿qué es un software? Un conjunto de procesos, o sea, un conjunto de instrucciones que terminan en un resultado final, no sé. Digo así sin leer la diapositiva. Bien, gracias Marcos, viene por ese lado. A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Si me escucharon en la primera hora. ¿No? Bueno, son, como bien comentaba Marcos, es un conjunto de instrucciones que proporcionan las características, funcionamiento y desempeño que se espera de una aplicación, ¿no? Eh, Quienes lo construyen, los programadores, ¿no? A través de su intelecto, ¿qué herramientas usan? Esto por ahí no lo mencionamos, pero ¿qué herramientas usan? IDES. Entorno de desarrollo, IDES. IDE, me gustó. ¿Alguno sabe qué es IDE? Un compilador de programas que traducen nuestro lenguaje al lenguaje de la computadora. Es un compilador, pero es más que un compilador. El IDE contiene un compilador, pero es más. Es como un entorno integral de desarrollo. Reúne varias herramientas de diferentes cosas, por decirlo de alguna manera, y lo integra todo sola, en una sola herramienta gráfica, por así decirlo. Bien, IDE es Integrate Development y la E es Environment, entorno de desarrollo integrado, ¿no? Donde tienen un conjunto de funcionalidades, ¿no? Eh, ¿Qué IDE conocen? El que usamos nosotros es el CodeBlocks. También está el Visual CodeBlocks, Studio, también. el Visual Studio, bien, Sublime del Visual Text. Studio o los de Python es un lenguaje de programación, pero pueden usar Python en NetBeans o en Visual Studio o en Eclipse, como comentan acá. Hay distintos eh, IDEs. ¿Qué sirve el IDE? Para construir software de una forma mucho más sencilla. Sirve para compilar el programa que uno escribe. Con ese programa uno puede ir depurándolo, ¿no? Puede ir paso a paso y ver, esta variable que llamé, que la declaré con valor 0, después la veo en el siguiente paso
y le asigné 5 y realmente tiene 5. ¿Y dónde es que pincha? Ah, en la línea 70. ¿Por qué? Y bueno, mientras voy debagueando me voy dando cuenta del por qué. ¿Sí? Línea por línea. ¿Lo vieron eso en alguna materia? Si no, lo van a ver conmigo más adelante. Sí, facilita la programación, ayuda más que poner, crear el programa en un blog de notas, que ahí Exacto. no te da, no te ayuda, no te autocompleta ninguna palabra y ahí tenés que ver vos cuál es el error de tu propio programa. En cambio, Tal cual, un IDE te ayuda un poquito más. tal cual. ¿Todos comprendieron el concepto de IDE? Al revés, ¿alguien no comprendió? Es el momento. Bueno, parece que venimos bien. Bueno, chicos, ¿quién me puede decir y cómo me podrían definir qué es un lenguaje de programación? A ver. Bueno, lenguaje entiendo como que es un idioma que un lenguaje es una lengua que Un nosotros nos lenguaje conectamos de programación, todo sí, junto, el concepto. con la computadora, que nos entendemos con la computadora o con el software, el programa. Me agrada, viene por ese lado. Héctor dice que es un intermediario entre la persona y la máquina. Sí, Es podríamos decir que sí, para poder manipular la máquina. puede manipular la máquina. También, Luciano. ¿Y tiene algo particular? Si yo escribo, em, todo se entiende si yo digo int, espacio, No, tiene que tener una sintaxis especial, dependiendo del sintaxis especial, lenguaje. dependiendo del lenguaje. Claro, ¿Están se todos de Ah, necesita tiene, acuerdo? un lenguaje escrito en específico para que esa máquina lo entienda. tiene palabras reservadas. Exacto. Bien, es así, Lucía. Tiene palabras reservadas. Si yo quiero declarar una variable llamada if, ¿podré? No, porque Normalmente está es una. En reservado teoría no. Por lo general está no, reservado ¿no? para una función. Bien. Acá tenemos una definición académica de qué es un lenguaje de programación. Su definición es: la sintaxis de un lenguaje define sus elementos y reglas formales que determinan cómo combinar esos elementos para formar expresiones sintácticamente válidas. Bien, y ahora vamos a desmenuzar un poco esto. Bien, por ejemplo, las reglas de sintaxis se pueden especificar que cada paréntesis abierto debe corresponder a un paréntesis que cierra, ¿no? Dentro de Sí, una expresión. Eh, lo mismo depende del lenguaje de programación, espera que finalice con un punto y coma. No, por lo general en C finalizan con punto y coma cada instrucción, sí, y las llaves en cada función también. las llaves en cada función. Hasta acá venimos bien. Si no cursaron igualmente introducción al desarrollo del software, eh, no importa, porque sucede lo mismo en castellano. Ustedes abren un paréntesis, escriben una oración y tienen que cerrar el paréntesis. Si no hay algo que está mal, el que lo está leyendo lo puede entender o no, dependiendo del contexto, ¿no? Y ahí dije algo: el que lo está leyendo lo puede entender. ¿Qué sería el que lo está leyendo? Si La escribo máquina. un texto, no, si escribo un texto y le falta un paréntesis. Ah, Otra persona que sería un intérprete, como dice un Iván, lector. un lector, sería el que lo interpreta. Hasta acá, ahí me gustó. Bien. Bueno, ¿qué es la semántica de lo que habíamos mencionado antes? La semántica de un lenguaje es un conjunto de reglas que permiten dar significado a cada expresión sintácticamente válida. O sea, yo puedo poner en una asignación
Ya tengo la variable declarada, int, una variable, igual, no le pongan una variable como nombre, por favor, a las variables dentro de un código. Pónganle un nombre descriptivo. De hecho, si tienen la posibilidad, hay un libro muy bueno, ¿se ve en pantalla? Sí. Sí, profe. Código limpio, o clean code. Vale la pena. Hay cosas que por ahí uno lo hace ya natural, y hay otras cosas que uno, no sé, te da otra mirada de cómo escribir código que sea más amigable. ¿Sí? Pero bueno, esto es aparte de esta materia. No, pueden aprobar la materia sin haber leído ese libro. Bien. Adicionalmente, un lenguaje de programación tiene un sistema de tipos, ¿no? ¿Para qué tiene un sistema de tipo? Para ayudarnos a prevenir potenciales errores. Hay tipos de datos que nos facilitan un montón de cosas. Puedo realizar una operación con un entero, pero con un flotante también puedo realizar una operación, pero seguramente si hago una división en el entero, no me termine mostrando, ¿cómo se lo conoce? Como la mantisa, las comas, te da el número redondo, ¿no? Hoy no me sale el nombre. Sin decimales, sí, sí. Sin decimales. No Gonzalo, sería el adelante. número real. El número exacto, no sería el número real. ¿Levantaste la mano, Gonzalo? Sí, ¿puedo mandar por el Slack el PDF de este libro? Lo tengo acá. Sí, pero mandalo en Canal Clases, ¿sí? Sí, sí, al de los lunes. Al de los lunes, dale. Listo. Gracias, Gonzalo. Acá venimos bien. ¿Ese Bien. libro habla Sí. en algún lenguaje especial o de qué trata? ¿Solo del código C? ¿De qué habla? Es por lo Buenas general es prácticas, ¿no? de buenas Buenas prácticas, prácticas. pero los ejemplos están, si mal no recuerdo, en Java, que son muy similares a C, así que no van a tener problemas interpretar el código. Pero acá lo importante, mi sugerencia, como están recién empezando, está bueno conocer el libro, pero está mejor seguir con las clases, con las actividades que les dejan en las materias, y después de un año, o después de un tiempito, no sé, de un año, o después de un mes, después de medio año, arrancar a leer este libro que por ahí les va a venir bien, pero hay que, en definitiva, si aprobaron intro a desarrollo, ahí lean el libro. Es mi sugerencia. Bien. Bueno, acá hay distintos lenguajes de programación. Los vamos a dividir en categorías, ¿sí? Tenemos categoría de lenguaje de alto nivel, categoría del lenguaje de bajo nivel y otra categoría del lenguaje de máquina. ¿Algunos los conocen? ¿Les suena? ¿El lenguaje de máquina habla del binario? Exactamente. Bien, Fabiana, es eso. Son los lenguajes binarios. ¿Qué es binario? Dos Los números. unos y Ceros y ceros. Ceros y unos y ceros, exacto. Seguramente en otra materia van a haber operaciones algebraicas en binario, ¿no? Para transformar números de base decimal o de base hexadecimal a binarios. Todo un tema apasionante, a mí me encanta. Sí, en fundamento vemos eso. Fundamentos, qué bueno. ¿Lo ven de mera curiosidad? ¿Primer cuatrimestre? No, ahora, este cuatrimestre. Ah, Fundamento electrónico. qué bueno. Bueno, el lenguaje de máquina, como bien comentado Fabiana, son ceros y unos, como se puede ver acá. Es un lenguaje que solamente puede ejecutar una computadora. ¿Por qué? Porque ese lenguaje está preparado para un procesador en particular. ¿Sí? No es lo mismo, yo tengo un Intel, ¿sí? de alguna generación en particular, pero lo llevo a una AMD, es otro procesador, y lo llevo a un Intel
este es de octava, pero si voy a uno de segunda, probablemente el set de instrucciones y la interpretación del lenguaje máquina sea distinto, ¿sí? O sea, ¿se imaginan construir un lenguaje, escribir código en ceros y unos para un procesador nada más? ¿Y solamente va a funcionar en ese procesador? ¿En ese tipo de procesador, en ese mismo modelo de procesador? Claro, mucho trabajo crear para que tenga funcionalidad en todos los modelos. Ujú. Entonces es mejor crear uno para, o sea, que la máquina interprete, que todas las máquinas interpreten el código. Pues, exacto. La ventaja de escribir en lenguaje máquina, a- además de ver la Matrix, no, en la cabeza tener la Matrix, la ventaja de escribir en máquina es que no hay nada más óptimo. Lo haces óptimo, 100% óptimo para ese procesador, ¿sí? Esa es la gran ventaja de escribir en lenguaje máquina. Pero se vuelven locos escribiendo en lenguaje máquina. Así que hay otra alternativa que se llama lenguaje de bajo nivel. ¿Y por qué se lo llama de bajo nivel? Porque es lo más cercano, lo más bajo al lenguaje máquina, a ceros y uno. ¿Qué comentan acá en el chat? Es más, claro, es menos accesible para hacer grandes cosas o más complejas. Exactamente, Juan. Pero bueno, el lenguaje máquina tiene un lenguaje muy similar al- a lo que es programación. Vean que utiliza mucha referencia del procesador y de la memoria, ¿no? Tiene LAD para hacer adiciones, MOV para llevar algo a tal memoria, y ahí tiene interrupciones. Esto lo van a ver en sistemas operativos, pero, pero si quieren se lo cuento. Cada instrucción que llega al procesador tiene el procesador lo subdivide en un conjunto de mini instrucciones, que es lo que puede procesar en cada operación. Procesa una mini instrucción de una instrucción de código, y de esa instrucción se utiliza variables locales de almacenamiento que tiene el procesador. Entonces, acá en el ejemplo dice X, Y y Z, son las variables locales que tiene el procesador. Y bueno, con eso realizar distintas operaciones. El move mueve un valor a otro lado, eh, add hace sumas, pero vean que maneja mucho lo que es la memoria, la dirección de memoria. Eh, ¿Es mucho más sencillo? Sí. El ejemplo más común de esto son lo que se conocen como lenguaje assembler, ¿sí? Una instrucción típica de assembler es el que está en el que tienen acá. ¿Sí? La programación del lenguaje máquina, como dijimos antes, es muy difícil. Se necesitan lenguajes para simplificar este proceso. Los lenguajes de bajo nivel fueron diseñados con este fin. ¿Son más óptimos que un lenguaje en Java? Y te voy a decir que sí, mucho más óptimo. Aprovechan más el procesador de la máquina. Pero, pero es mucho más sencillo que escribir en lenguaje de máquina, ¿no? O sea, está en el medio. Se dice que el lenguaje C es un lenguaje de casi bajo nivel. ¿Por qué? Porque todos estos temas que manejo de memoria, manejo de apuntamiento, de punteros, La puntera, claro. de punteros, esto está muy relacionado con lo que estoy mencionando acá, pero es un intermedio entre bajo nivel y alto nivel. Creo que le dicen de nivel medio, pero es la única excepción, ¿sí? Pero yo prefiero catalogarlo en lenguaje C de alto nivel. De hecho, con C, por lo que estuvimos haciendo en NEDA 1, podemos encriptar y desencriptar código binario. Exactamente, exactamente. Se puede leer, se puede grabar un archivo binario, leer, eso de NEDA 1, ¿no? Sí. Pero bueno, no spoilees.
Hay chicos que todavía no cursaron EDA 1. Sorry. Bueno, acá hay un ejemplo de un programa en Assembler. Mueve la posición de lo que está en la variable X en la posición tanto, mueve la posición de lo que está en la variable Bx en tanto, hace un llamado a este proceso y este proceso mueve de forma temporal. Bueno, todo esto es complejo, pero se entiende. Se entiende a grandes rasgos. Yo no soy experto en Assembler, pero yo lo puedo leer y lo comprendo. Creo que ustedes también. Hacen swap. Eso lo van a ver en sistemas operativos que es. Así que yo no adelanto nada. Yo así como lo veo no entiendo nada. Bueno, tampoco es que yo entiendo mucho más, ¿eh? Yo te lo leo por arriba. Ahí que hace, no sé. Tiene ese programa principal, como en todo proceso, y termina acá en el end. Y acá hace unos pasos, una instrucción. Esta instrucción sigue este call swap, llama a este proceso. Y este hace esto y se retira y vuelve acá. Ahí que hace, que esto puede estar escribiéndolo la mundo o puede estar haciendo cualquier otra cosa, no lo sé. Pero muy por arriba me doy una idea de cuáles son los pasos. ¿Sí? Pero bueno, no quiero entrar en profundidad con Assembler. Vamos a la palabra de alto nivel, los lenguajes de alto nivel. Y vean que acá hay una palabra en rojo que dice abstracción. ¿Sí? Bueno, acá es importante remarcar que la palabra bajo nivel no significa que sea inferior, ¿no? Significa que está mucho más cerca el bajo nivel con el lenguaje máquina, y en cambio el alto nivel es mucho más parecido al lenguaje coloquial, ¿no? Si ustedes escribieran el pseudocódigo en inglés, if, while, for, then, do, repeat, todo en inglés, y básicamente se iría a escribirlo en C. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ahí veo que asiente Sí, Gonzalo. sí. Sí. Bien. O sea, es mucho más parecido al lenguaje humano. Sí. Y obviamente, como habíamos mencionado antes, ya tengo algunos tipos de datos que ayudan, ¿no? El tipo int para los enteros, el tipo char con una cantidad específica para una cadena de texto, etcétera, ¿no? Bueno, esto es porque es importante la abstracción. Se los dejo para que lo lean. Esto lo actualicé ayer. ¿Se ve bien? Sí. El lenguaje más usado, según el índice de popularidad de TIOBE, acá tienen un enlace para verlo otro día, mes a mes va informando cuál es el lenguaje de programación más popular. ¿Y a qué se refiere por popular? Bueno, ahí explica de cómo lo va calculando. Cantidad de búsquedas en YouTube, cantidad de búsquedas en algunas páginas en algunos buscadores, pero en algunos sitios más ligados con sistemas. Cantidad de proyectos que se suben a algunos repositorios donde hay fuentes. Bueno, todo eso hacen cierta métrica, cierto cálculo, es como el INDEC de lo que son los lenguajes de programación, ¿sí? Entonces dice que en agosto de 2021, ahora, el lenguaje más popular es C. Y tiene un 12% casi un 13%. Python, Java, C++. Vean que C Sharp, que es una materia que doy, C Sharp, y Visual Basic son de .NET, casi tiene un 10%. 5.14 casi, y 4, 5 y 4, 9, casi 10. No significa que sea el más demandado, sino el que más buscado, en el sentido buscado por dudas o consultados. El que se está usando más en el momento, mes a mes. ¿Sí? Después acá pueden entrar al sitio y
leen sí, cuáles son las reglas que tiene. Vean cómo estos lenguajes, bueno, estuvieron casi parecidos en el top 7, salvo entre Java y Python que intercambiaron puestos, pero entre el agosto de 2020 y agosto de 2021 se mantuvieron iguales, ¿no? Vean que acá Assembly tuvo un ascenso tremendo, ¿ven? Estaba en la posición 14, ahora está en la posición 9. El Assembly que acabamos de mencionar antes, que, bueno, después tenemos lenguaje de consulta de base de datos y un montón de lenguajes más. Pero bueno, acá vemos los lenguajes más populares, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son? Antes mencionamos las categorías. Las categorías de los lenguajes de programación, como vamos a repasarlos, son lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel, ¿sí? Y la clasificación del lenguaje es si son interpretados o compilados. ¿Algunos tienen alguna idea de qué es compilado o qué es interpretado? Profe, Sí. puede ser que interpretados es un lenguaje, ¿no?, que necesita un intérprete para correr el programa, tal como por ejemplo JavaScript, que necesita el navegador, y el de compilado puede ser que sea un lenguaje donde vos compilás tu código y te genere, no sé, dicho programa en binario o el ejecutable. Viene por ese lado, Iván. Ahora vamos a reforzar ese tema, ¿sí? Bueno, acá pongo un ejemplo. Imagínense que yo no sé nada de inglés, ¿sí? Y tengo que hablar por alguna visita o protocolo y ceremonia. Viene alguien de habla inglesa y yo no sé hablar inglés y el otro o la otra o le otro no sabe hablar castellano. O sea, no nos vamos a poder comunicar. Entonces, ¿qué necesitamos en el medio? Un traductor. Un traductor, un Un intermediario. intermediario. El intérprete. Exacto. Y ese intermediario o traductor lo que va a hacer es traducir lo que yo les digo. Hola, ¿cómo estás? How are you? Y así viceversa, ¿no? Iría la comunicación fluyendo. Pero bueno, se llega a ir el intérprete o la intérprete al baño. Y con la otra persona no voy a poder comunicarme, ¿no? Si esta persona Sí. se va, entre el habla inglés y la otra persona, no se van a poder comunicar. O sea, todo el tiempo vamos a necesitar de ese intérprete, ¿sí? Entonces, esa analogía lo llevamos con lenguaje interpretado. Los lenguajes interpretados realizan más o menos el mismo papel, traduce instrucciones a instrucción y de esa forma le generan la interactividad. Y como había mencionado alguno de ustedes, el lenguaje JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Sí? Python también, y el viejo BASIC también. El lenguaje compilado, volviendo al mismo ejemplo, supongamos que tengo que leer un libro entero, ¿sí? Y tengo al traductor al lado, y me lo va leyendo, y me lo va explicando. Bien, está bien, me lo va leyendo en el momento, me voy acordando, voy haciendo mis anotaciones, si lo tengo que entender, pero se fue. O necesito volver a recuperar cosas que en mis anotaciones no habían quedado, mis anotaciones fueron pésimas y no puedo, necesito volver a profundizar en un tema que lo escribí muy por arriba, muy genérico. ¿Qué necesito de vuelta? Esa otra persona. Traductor, sí. Entonces, ¿pero qué sería ideal? Que traduzca Esa el libro persona entero y ya está. me traduzca el libro entero, me lo reescriba, ¿no? Entonces eso es un lenguaje interpretado. Agarra un texto o un conjunto de instrucciones, lo traduce y te genera algo ya interpretado, codificado. En este caso le decimos compilado, y ese compilado se lo conoce como binario, ¿no?
Análogamente al mismo ejemplo, el compilador vendría a ser el que traduce el texto. Ese texto se lo conoce como código fuente, desde el punto de vista del programador, y lo termina compilando. Y ese compilado se lo conoce, por lo general le dicen binario o ejecutable. ¿Sí? Y algunos ejemplos de lenguajes compilados nos muestra C, C++, Java, C#, .NET, etc. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, acá en un lenguaje recuerdan que el lenguaje interpretado iba leyendo línea por línea, y si alguna línea tiene un error, lo vas a ver en el momento de ejecución, porque cuando lo está interpretando, valga la redundancia. En cambio, el programa compilado interpreta el código, el compilador lo interpreta, pero si tiene un error, no me genera un código objeto, un ejecutable, sino que nos dice, che, te falta un punto y coma. Lo corrijo y vuelvo a pasarlo por el compilador, ¿y qué pasa? Y si eso me faltaba un punto y coma, me genera un ejecutable. ¿Sí? Acá venimos bien, ¿se entiende la idea? Las malditas llaves, como comentó Sabrina. Todos pasamos por eso. Bueno, todo esto fue una intro para hablar de qué es una aplicación. Más o menos, no necesito que lo lean de acá, si me pueden decir con sus palabras qué es una aplicación. Es un software, un programa. Software, un programa, exacto. Y que está dentro de un dispositivo, ¿no? Como Un lo mencionamos dispositivo, antes. sí. Exacto, me quedo con eso. Ya hablamos de software demasiado, así que esto lo vamos a pasar rápido. Y tenemos un conjunto de tipos de aplicaciones, ¿sí? Que les había mencionado en la unidad pasada. Tenemos aplicaciones de escritorio. ¿Qué puede ser la aplicación de escritorio? Slack, yo lo tengo como aplicación de escritorio. ¿Sí? Sí, Zoom también. Zoom también, exacto. Tenemos las aplicaciones web. Estamos por Meet. También Slack, que es una aplicación web, si lo quieren manejar de esa forma. Y es más, yo tengo Slack acá en el celular. O sea, cumple con las tres primeras, ¿no? Y nunca es importante menospreciar las aplicaciones del tipo consola, que por el momento son las únicas que estuvieron trabajando, ¿no? A lo largo de la carrera, si estuvieron en el primer año. Sí. Después verán aplicaciones web, después verán aplicaciones de escritorio. Algunas de esas las verán conmigo. Bien. Ahí comenta Héctor que casi recursa introducción al desarrollo de software por un punto y coma. Y puede pasar. Puede pasar. Bien. Y vamos a hablar de la arquitectura cliente-servidor ahora. ¿Qué es un cliente, chicos? ¿Qué me puede decir que es un cliente? ¿El que demanda el producto? O sea, usted habla de cliente, de lo que es un servidor La arquitectura o de cliente-servidor. persona. Cliente-servidor. Aplicación de cliente-servidor. El usuario que maneja la computadora que entra en el servidor y entra a la aplicación, algo así. Es como una arquitectura uno a uno entre el usuario final, que vendría a ser el cliente, y el servidor que le brinda los recursos para que funcione en el otro extremo. Viene bien, Fabio, pero no compro la parte que dijiste de uno a uno. Porque puede ser Sí, muchas cosas. puede ser de punto multipunto. O multiservidor también, incluso, ahora que lo pienso. Ahora vamos a ver qué es eso.
No spoilees la clase. Venimos bien. Bueno, tan simple puedo decir que un cliente es tan solo un ente que pide servicios. Eso, pido servicios. Sí, eso es un cliente. Un ente que pide servicios. ¿Me pueden definir qué es un servidor ahora? El que Ofrece otorga el servicio. servicio. De a uno, porfa. Marcos. El que otorga el servicio. El que da el servicio. Exacto. Y Luciano creo que decías algo parecido, ¿no? Sí, el que ofrece. El que ofrece el servicio. Exacto. El servidor es el proveedor de recursos o servicios. Recursos o servicios. ¿Sí? Bien, entonces el concepto de cliente-servidor, estos aparecen en lo que es en las aplicaciones web, se utilizan lo que se conoce como clientes livianos o light clients, ¿sí? Clientes livianos, en los cuales dentro del cliente no se ejecutan demasiadas labores, sino que es más que nada visual y se manda todo al servidor para que lo procese. El procesamiento es mínimo en el lado del cliente, por eso se lo conoce como clientes livianos. Hoy hay una especie de híbrido, pero quedémonos con esto. Son aplicaciones que utilizan, los clientes web por lo general utilizan clientes livianos. Bueno, desde el punto de vista de la arquitectura, uno es el cliente donde se encuentra el usuario final, que el usuario final termina utilizando un navegador que este termina siendo el cliente, ¿no? Puede ser el Chrome, Internet Explorer, Firefox, ¿sí? A través de ese cliente web, el usuario interactúa con una aplicación que está en otro lado, ¿sí? En un servidor. ¿Y qué está en ese servidor? O en esos servidores, en el otro lugar donde pide ese servicio. Un conjunto de datos, reglas y de lógicas, ¿sí? ¿Qué son los datos? Bueno, los datos son, si es un home banking, tiene, si yo le pido mi usuario y clave, y me va a devolver cuánto tengo en la cuenta sueldo, cuánto debo de tarjetas, etcétera, ¿no? Todo un conjunto de datos. Las reglas. Por ahí, supongamos que yo tengo 15 años. No, ojalá volviera a tener 15. No sé. No sé si quiero o no lo quiero. Pero es una persona que tiene 15 años y se quiere dar de alta en el home banking. ¿Podrá o no podrá? No, pues tendría que tener mayoría de edad. Tendría que ser mayor de edad. Pero probablemente dentro del sitio no se pueda dar de alta. O sí, pero necesita un requisito más. No solamente hoy. Una cuenta bancaria o algo así. No, pero te lo abren directo. Porque en teoría, si son las cuentas sueldo, deberían abrírtelo de forma gratuita si son en la cuenta universal en pesos. ¿Sí? Te lo tienen que abrir de forma gratuita. No te lo muestran, pero te lo tienen que abrir. Uno tiene que buscar y no te tienen que cobrar nada. A no ser que pidas algo extra, como una tarjeta o una cuenta en dólares o lo que sea. Pero el paquete en cuenta en pesos tiene que ser gratuito porque es universal. ¿Está claro? Así que ténganlo esto en cuenta. ¿A qué voy con esto? Alguien menor de 18 y mayor de 12, creo que le puede pedir la autorización al padre y tener una cuenta bancaria. ¿Sí? Esto se puede hacer y es legal. Una una aprobación de los padres, no, Andrés, deconstruite, no solamente del padre, de todos, de la familia. Sí, bueno, este es un ejemplo, ¿no? De cómo se puede dar de alta un cliente. Bueno, todas esas reglas las maneja el servidor, esa lógica la tiene el servidor, ¿sí? De la edad del cliente, si tiene menos de edad, por ahí pedirles que informe cuál es el, algún comprobante, que bueno, que algún certificado o alguna firma de un escribano, no lo sé. O por ahí lo tiene que hacer el padre, si ya tiene cuenta, que le abra la cuenta al hijo. Bueno, no lo sé, pero esa regla lo tiene el sistema.
Eso puede ser que te llame como backend, te dicen, en web. Eh, no necesariamente, pero viene por ese lado. La clase de qué es backend lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Lo van a ver en la segunda mitad de la materia. Todos Así que dicen no, spoiler. sí, me están spoileando todo. No quiero contar no quiero seguir hablando, chicos. Bueno, continuemos. Arquitectura cliente-servidor, porque es importante, porque su objetivo es que el cliente no realice tantas tareas, sino lo necesario para llevar a cabo su trabajo. Deja del lado del servidor los temas mucho más rigurosos e importantes, ¿no? Que es el almacenamiento de los datos, las transacciones, la lógica del programa y las reglas. ¿Sí? Todo eso lo deja del lado del servidor. El cliente lo único que te muestra es una interfaz gráfica. Sí, el concepto de aplicación web, bueno, últimamente ya creció, esto lo voy a saltear. Y acá hay unas comparaciones entre trabajar con web apps versus trabajar con aplicaciones de escritorio. ¿Sí? Una aplicación de escritorio. Bueno, la ventaja de la web apps es que no requiere instalar un cliente especial. Lo único que tienen que tener es el cliente, el navegador de internet, ¿no? El Chrome, Firefox, el que usen. ¿Sí? Con eso solo ya tienen la última versión del sistema. ¿No? O sea, bajan los costos en actualizar los equipos, porque yo puedo tener esta computadora que es bastante buena, la que tengo, pero es la del trabajo, y tengo la mía personal que tiene un Core i3 de 4 GB, que quedó muy atrás, ¿no? Pero tranquilamente puedo usar la misma aplicación que en esta máquina, que es mucho más potente. No requiere, lo único que requiere es tener el sistema, el navegador dentro de todo actualizado. Navegador, la última versión del... Se actualiza cada vez que damos el F5. Exacto. O sea, siempre tenemos acceso a la última y en teoría mejor versión. Esto no siempre es así, pero si seguimos las buenas prácticas de la ingeniería del software, la última versión siempre debería ser mejor. Información centralizada, ¿no? Bueno, seguridad y copias de seguridad, se pueden hacer copias del servidor de datos. Movilidad, estoy acá en esta PC, pero tranquilamente puedo acceder al Chrome del celular o desde la tablet. Y esto es un dato muy importante, reducción de los costos de los puestos de trabajo. Es decir, como le dije antes, puedo usar una computadora vieja que no requiere, a no ser que tenga Windows XP, puedo utilizar es más, puedo utilizarlo en iOS, en una distribución de Linux, ¿no? En alguna distribución de Linux. No es necesario que tenga familia Windows, que sea la aplicación, el navegador. Lo pueden acceder de cualquier aplicación. Adelante, Fabio. La misma lógica de esta comparativa aplica en la telefonía móvil, indistintamente de qué sistema operativo utilice a la hora de instalar una aplicación nativa en el dispositivo o usarla directamente desde el navegador, como por ejemplo estar usando Meet con la aplicación o si el navegador te da soporte y usar la videoconferencia a través del navegador. Entendí el concepto, Fabio, pero muchas veces, por algún motivo, puede ser que no tengas la aplicación actualizada en el celular, no de Meet. Y por ahí, bueno, Meet no es tan restrictivo, me imagino. Pero hay otras aplicaciones donde te dicen, si no tenés la última versión, no la podés utilizar. Como el A mí me WhatsApp. pasa con un home banking. A mí me pasa con un home banking. Si no tenés la última versión del Banco Macro, Banco Macro, que no lo pueden utilizar. Eso Y no quizás hay por el tutilla. tema de seguridad a la hora de la validación biométrica y esas cosas que no se puede hacer con el navegador, tal vez. Exacto, seguramente. Pero bueno, igual esta comparación es con aplicaciones de escritorio. Y por lo general, aplicaciones de escritorio estoy hablando de familia Windows, ¿sí? Aplicaciones en Windows. Bueno, Genial. dijimos
que dentro de la arquitectura cliente-servidor tenemos el cliente, que ya dijimos que es el que pide o solicita servicios o recursos, y el servidor es el que brinda servicios o recursos, ¿no? Pero en el medio hay algo, ¿no? Un hermoso gráfico que hice un día que estuve inspirado. Tenemos un cliente de un lado, el servidor del otro lado, el cliente le realiza una petición y el servidor le puede devolver una respuesta a ese cliente. Pero ¿cómo se comunican? A través de un protocolo, ¿sí? O sea, tenemos el cliente, tenemos el servidor, pero ¿cómo se comunican? A través de un protocolo. Quiero que se queden con ese concepto. Cliente, servidor y protocolo para poder interactuar entre el servidor y el cliente y viceversa. Bueno, acá lo veíamos, esto es reiterativo. El cliente es el que inicia las solicitudes o peticiones, tiene un rol activo, mientras que el servidor tiene un rol pasivo porque espera que le pidan solicitudes y para realizar la respuesta, ¿no? Pueden conectarse varios servidores a la vez. Bueno, normalmente interactúa con los usuarios finales el cliente. Y bueno, vamos a avanzar. Y vamos a avanzar. Algunas ventajas del cliente, de la arquitectura cliente-servidor. Se centraliza el control, está todo el control del lado del servidor. Es mucho más escalable en el sentido de un equipo tiene aplicaciones independientemente del sistema operativo, puede ir creciendo. Si necesita más RAM, no le tenés que aumentar RAM a los usuarios finales, a mi computadora. No, lo único que necesitas es aumentar el espacio y la memoria en el servidor, ¿sí? Bueno, es independiente de las tecnologías del lado del cliente, ¿no? Del lado del servidor sí ahí dependes de una tecnología porque el servidor tiene un sistema operativo en particular, ¿no? Bueno, algunas desventajas, no todo es positivo en la arquitectura cliente-servidor. Muchas veces pueden solicitarse alguna petición al lado del cliente y nunca recibir respuesta, ¿no? Porque el servidor puede estar caído o puede estar sobrecargado o se quedó esperando algo que por ahí demoró más tiempo. Tienen un cierto límite de tolerancia de espera, ¿no? Porque no me da respuesta, me quedo parado y me quedo forever, así de brazo cruzado esperando. Y bueno, ahí va a depender. Solo van a ver en otras materias conmigo de programación en tiempo real, de trabajos de formas sincrónicas y asincrónicas. Marcos, adelante. Como LBA el día de anotarse en la materia, que explota todo LBA por mucho tráfico. Tal cual. Tal cual, un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo de desventaja. Pero créanme que otro día está más tranquilo, LBA y vuela. Sí, 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 así. Bueno, vamos, esto ya lo habíamos mencionado. Bueno, algunos protocolos, ¿sí? Uno de los más conocidos, tienen un montón de protocolos, ¿no? Dijimos, el protocolo es el método de comunicación entre procesos, es decir, entre un cliente y un servidor, y tiene un conjunto de reglas y procedimientos que se deben seguir para enviarse mensajes, ¿no? Tenemos el FTP, el HTTP, el HTTPS y el SMTP como algunos de los protocolos más conocidos. ¿A alguno le suena? Me imagino que el HTTP y el HTTPS les debe Claro. sonar. Sí, el HTTP es un no seguro y la S del HTTP es el secure, ¿no? Es el seguro, exactamente. ¿Y cuál es la ventaja? Tiene un candadito y tiene un certificado que valida que este canal es seguro por tanto tiempo. ¿De acá venimos bien? Ya casi Sí. terminamos, ¿eh? Bueno, acá algún ejemplo. El FTP es para transferencia File Protocol Transfer. File Transfer Protocol o protocolo de transferencia de archivos. Es para enviar, como su nombre dice, archivos.
para compartir archivos dentro de una red. Es muy sencillo, muy simple. El HTTP, el famoso Hypertext Transfer Protocol. El objetivo de este protocolo es transferencia de archivos que por lo general están en formato HTML entre el navegador, que es el cliente, y el servidor web, ¿no? Va y viene. Bien. El navegador solicita un sitio y el servidor le devuelve cuál es la respuesta que está en HTML. En HTML, bien digo. Bueno, el HTTPS es con seguridad. Y el SMTP es un simple Mail Transfer Protocol o sistema o protocolo simple de transferencia de correos electrónicos. Es un estándar para enviar correos. ¿Sí? Genera una conexión punto a punto con el servidor. Hasta aquí, estos son los puntos más importantes que quiero que se lleven. Ya creo que todo el mundo me puede decir que es un cliente y que es un servidor, así que esto es importantísimo que se lleven de esta unidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una aplicación web? ¿No? Las ventajas y las desventajas de una aplicación de escritorio, que me puedan decir qué es un protocolo, y como colorario, que sepan graficar una arquitectura cliente-servidor, que es básicamente este gráfico. Cliente-servidor y en el medio tienen algo llamado protocolo. El cliente le envía una petición y el servidor le envía una respuesta. Eso solo es lo que quiero que se queden de esta unidad. Así que consultas, preguntas. ¿Le puedo copiar el esquema y cambiarle el color, profe? Como quieras. Tiene mi colorcito. Te ¿Qué iba a color? preguntar lo mismo. ¿Qué tiene de feo? No le gusta el color por algo. Es beige, marrón, sepia. Esto porque hice dibujo técnico y usábamos sepia. ¿De qué nivel? Y una nube gris. Para mí es hermoso el gráfico. El texto blanco quizás se hubiera visto mejor. Me falta eso, sí, me falta eso. Seguramente el texto acá en blanco se le iría más lindo. Tiene razón Agostina. Pero bueno, chicos, hoy ya pueden, si quieren, pueden ir cargando. ¿Dudas hasta acá? Esta unidad fue mucho más corta que la primera, ¿no? Sí, bastante corto. Bien, si no hay dudas, les voy a mostrar EVEA. EVEA hasta acá. No se ve. ¿No se ve? Ah, porque tengo que compartir esta pestaña. Ahí se está viendo. Bien. Hoy les voy a subir el video de esta clase. Igual ustedes ya estuvieron acá presentes. Pueden ir cargando la autoevaluación de la primera unidad, de la segunda unidad. Y fíjense lo siguiente. Unidad 3 es aula invertida, o sea que no nos vemos presencialmente. Yo tengo que actualizar esto, pero la unidad 3 es aula invertida, la unidad 4 es aula invertida, ya se está viendo, y tienen algunas actividades para que realicen. La unidad 5 es aula invertida. Ahí comenta Agostina de cuándo nos volvemos a ver para el Meet. Yo voy a pasar el calendario en breve, pero nos quedarían estas 3 unidades. No lo quiero confirmar ahora, pero seguro es en 4 semanas, o sea, en un mes o en 5 semanas. Les voy a confirmar en un mensaje en el canal general de Slack, ¿sí? Pero es igual para todas las otras materias, para las otras comisiones, digo. En la misma semana nos vamos a ver por Meet. ¿Sí? También les voy a confirmar, esta unidad 5 entra,
Quedaría la unidad 6 que me queda por confirmar si entra este tema o no. Bien, o sea que ya tienen acá disponible de la 1 a la 5. Ya vieron 1 y 2 conmigo. 3, 4 y 5 ya son de aula invertida. La 6 seguramente será de aula invertida y nos estaríamos viendo. Hoy es 23. 23. Lunes 30 sería la semana 3. Lunes 6 sería la semana 4. Ahora vamos a septiembre. El 13 sería la semana 5. El 20 sería la semana 6. Me imagino que el 27 va a ser el día que nos volvemos a ver. Y el 4 sería el día del parcial. 4 de octubre. ¿Sí? Yo no lo comparto ahora porque tengo que definir con el otro profe, pero seguro en la semana del 4 es el parcial. Profe, ¿qué modalidad es el parcial? El parcial se van a conectar en EVEA y van a realizar el parcial ahí. Va a ser, todavía no lo tenemos definido, pero me imagino algunas preguntas de multiple choice, otra a desarrollar en cuanto a qué es lo que interpretaron de algún tema y básicamente eso. Profe, ¿va a ser con cámara? El parcial, digo. Va a ser por EVEA. Claro, No. porque en otras materias te hacen encender la cámara y lo das por EVEA igual, por más de que sea multiple choice o la modalidad. No, en esta no es necesario. Buenísimo, porque no tengo cámara. Está bien, no hay problema. Igualmente, me imagino que en algún final te estarán pidiendo cámara, DNI y todo lo demás. Sí, usaba el celular y se me rompió el trípode, entonces como que tenía que estar con la mano, el celular. Era un desastre. Bueno, igual con qué te estás conectando con. Algo importante, perdón. Algo importante. Me completan estas 2 encuestas. ¿Sí? La encuesta de inicial, la encuesta de experiencia laboral. ¿Sí? Lo completan. Esto sí les pido en cuanto antes, en breve, para tener un panorama de la situación. ¿Sí? Me hizo acordar ese tema. ¿Sí? Si hasta acá no hay duda, nos vemos seguro el 4, pero le voy a estar pasando el calendario en la semana que viene. Profe, igual cualquier duda por Slack, ¿no? O EVA. En duda en cuanto a concepto de algún tema que no se entendió, de alguna unidad, lo canalizamos en EVEA. Otra duda particular de, no sé, horarios o algo por el estilo, bueno, lo pueden consultar por Slack, pero ya está medio claro. Es más, si quieren, podemos coordinar que para la próxima vez que nos encontremos por Meet sea 18:30 y no a las 18. Si están de acuerdo, lo dejamos en ese horario, si no, lo dejamos 18. Para mí es lo mismo. Pero me imagino que por ahí les dan, algunos si están trabajando, les dan un changuín de descanso. Nadie me contesta. Nos quedamos a las 18. Por mí está bien, profe. A mí me viene bien. ¿Está bien? ¿Qué cosa? 6:30. 18:30. Dale, vamos para las 18:30. La próxima vez. Perfecto. Bueno, otra cosa, sepan que la gran mayoría de las clases son de aula invertida. Así que ya, si quieren, pueden ver los videos de la unidad 3, 4 y 5. Ya si quieren, esta la voy a destacar. Y bueno, chicos, es un gusto. Espero ver el foro que se vaya moviendo y casi todos
septiembre no nos vamos a ver, ¿sí? Así que, bueno, si no hay Bueno, mucho- listo. Vamos, profe. Si quieren Muchas pueden gracias. ir escribiendo en el chat su nombre completo y el DNI sin puntos. Así me queda quienes estuvieron participando. Ya me voy a acordar de nombre de Gonzalo, Sabrina, Julieta que estaba con el gato o gata, no sé. Hoy qué raro que no apareció Simona, mi gata, que me molesta siempre a las 7. Así que mejor. De estar durmiendo. Qué envidia. Marcos también que participó. Ya me estoy acordando de los nombres. Sí, así que Profe, si queremos las actividades las podemos hacer seguidas, sin esperar a que caiga el lunes. Digo, las podemos ir haciendo cuando nosotros queramos, las queremos exacto. adelantar Y esa es todas. esa es la ventaja del aula invertida. Bien. Exacto. Perfecto. Bueno, chicos, voy a dejar de grabar. Ya todos están en Slack, ¿no?